Creo que este es el último tema de lo que está faltando. Yo estuve mirando el número de bolillas y de temas en el programa y creo que son 5 o 6 todos. Y ya el doctor dio 3, la doctora Sosa dio 1 y yo con esto completaría. Tal vez quede lo del metabolismo del calcio y del magnesio, que eso se va a ver cuando se vea endocrino, el metabolismo óseo. Así que ahora los temas que vamos a ver ahora tendrán relación con el agua, el sodio y el potasio. Bueno, hay algunas cosas que a mí me gusta siempre recordar, que el cuerpo sano maneja un amplio rango de diferencia de volúmenes de agua y electrolitos. El riñón hace el ajuste fino del volumen de agua corporal y la concentración de electrolitos. Bueno, esta virtud del organismo permite ocultar la ignorancia muchas veces de los fundamentos científicos en el manejo de líquido y electrolitos. Bueno, esto también es algo que también siempre suelo repetir, que el cuerpo no es un matraz a la que se deben hacer correcciones con exactitud matemática. Siempre. Estos son los temas que vamos a ver ahora: metabolismo del sodio y agua, balance de agua y de sal, requerimientos normales de agua, de sal, deshidratación, sobrehidratación, hipovolemia, hipervolemia, aumento de la osmolaridad, disminución de la osmolaridad, fórmula de la osmolaridad, síndrome hiposmolar e hiperosmolar, la clínica, causas, y las causas de poliuria en líneas generales no vamos a ver, eso vamos a ver cuando se vean también en endocrino, ADH. Bueno, sabemos que el líquido corporal total, el 60% o el 50% del peso corporal es agua, ¿no? Y esa agua corporal total, ese porcentaje que es 50 o 60%, está dividido en el espacio intracelular, que es la mayor cantidad, y el espacio extracelular. A su vez, el extracelular tiene el intersticio y el volumen plasmático, que también el volumen plasmático, junto con digamos, con los glóbulos rojos, es lo que nosotros conocemos como volumen de sangre, ¿no? Volumen sanguíneo, ¿no? Que sería lo que está dentro del espacio intravascular. Es decir, el intravascular tiene los dos componentes, tiene intracelular y extracelular, con lo que corresponde al plasma fundamentalmente, ¿no? Así que, si asumimos que una persona, siempre cuando nosotros hablamos de este tipo y hacemos cálculos desde el punto de vista fisiológico, hablamos de una persona de 70 kilos en líneas generales, como para hacer los cálculos y tener, habitualmente poder hacer algunas comparaciones en ese rango, ¿no? Es decir, 28 litros correspondería al espacio intracelular, que es la mayor cantidad, y 14 litros al espacio extracelular, dentro de los cuales 3 litros es plasma, y ustedes ya saben, el resto corresponde al líquido intersticial, ¿no? Bueno, un adulto normal, requerimiento de agua, requiere 35 mililitros de agua por kilo de peso por día. Sacamos cuenta, ¿no? Si 35 mililitros, 70 kilos, son 7 por 3,21, más o menos estamos hablando de 2.000 mililitros de líquidos, siempre hablando de una persona de 70 kilos, pero fíjense ustedes que es 35 mililitros por kilo de peso por día, ¿no? También, en un niño, requiere de 50 a 60 mililitros por kilo de peso por día. Y un lactante hasta 150 mililitros por kilo de peso por día. Es decir, la cantidad, los requerimientos de agua diario van disminuyendo con el paso del tiempo, ¿no? Desde que nacemos, 150 mililitros por kilo de peso, un niño de 50 a 60 y un adulto de 35 mililitros de agua por kilo de peso por día.
son valores que tenemos que recordar cuando tenemos que hablar de la fisiología, ¿no es cierto? Bueno, hablando un poco de agua, el agua endógena, en algunas circunstancias, que es el agua que produce el organismo, ¿no? que forma parte y es digamos, una de las etapas finales de la producción de energía y de catabolización de hidratos de carbono y grasa, ¿no? Que al final de ese metabolismo produce el ATP, la CO2 y el agua, ¿verdad? Así que el agua endógena tiene poca importancia en el individuo sano, pero adquiere significación en los estados de inanición, es decir, cuanto más se cataboliza, más agua produce el organismo, ¿no? En condiciones de inanición, ¿no? En condiciones de inanición, de descanso, se puede producir un total de 1000 mililitros de agua endógena a partir del catabolismo de 500 gramos de proteína y 500 gramos de grasa. En inanición total se pueden producir hasta 2000 mililitros de agua endógena por el catabolismo de 1000 gramos de proteína y 1000 gramos de grasa. Es decir, esto por ahí a veces nosotros tenemos, a veces le damos poca importancia al agua endógena, pero el agua endógena en las personas, sobre todo en las que están enfermas, en las que están internadas y no tienen ningún tipo de ingesta, es decir, puede llegar a ser importante desde el punto de vista del balance hídrico. Pero un adulto sano, en buen estado de salud, con función renal normal, puede excretar, fíjense ustedes, 400 a 600 mililitros de orina en 24 horas, en eso todos los productos finales del catabolismo o el metabolismo que requieren la eliminación renal. Pero ¿qué pasa cuando la función renal está alterada? Esta cifra puede duplicar o triplicar de acuerdo al grado de disfunción renal, es decir, que necesita más volumen de diuresis para eliminar la misma cantidad de soluto, ¿no? De ahí viene que en los primeros estadios de la insuficiencia renal crónica, ustedes saben que las personas tienen aumento del volumen de diuresis. Los pulmones eliminan entre 500 y 700 mililitros de agua diaria, esa es el agua que no se ve, digamos, ¿no? En pacientes taquimneicos, esta pérdida puede alcanzar a 1000 o 2000 mililitros de agua. Es decir, también por ahí, en unidad de cuidado intensivo, hablamos de que si el paciente tiene hasta tanto de frecuencia respiratoria, elimina 500, de 25 a 35 a 32 puede eliminar 750 o más, y más de 32 de frecuencia respiratoria puede eliminar hasta 1000 mililitros. Es decir, y de acuerdo también a la temperatura corporal puede eliminar más líquido. Digo, les cuento todo esto para que tengamos presente que esto, como pueden ver, son números que parecen absolutos, pero en realidad son totalmente relativos y dependen de circunstancias clínicas, digamos, de momentos circunstanciales de la evolución de un paciente. Bueno, la pérdida de agua a través de la piel en forma de perspiración imperceptible llega a 200 mililitros por día, ¿no? En pacientes febriles se puede perder hasta 1500 mililitros por día. Fíjense la cantidad de líquido que podemos perder, ¿sí? De acuerdo al estado clínico y a la temperatura fundamentalmente. Por vía digestiva se pierden de 100 a 200 mililitros de agua, que es el volumen de las materias fecales. Bueno, entonces dijimos que el agua corporal tiene compartimento extracelular e intracelular y está relacionada, fíjense, en el sexo masculino 60% y en el sexo femenino 50% del peso de agua. Las mujeres en líneas generales suelen tener más, tienen más tejido adiposo y a partir de eso es que tienen menos, digamos, el porcentaje de agua es menor. También a partir de ahí, fíjense ustedes, los obesos, ¿no? Los obesos masculinos tienen en porcentaje menos agua que uno que no tenga aumento de la grasa corporal, ¿no? De acuerdo a la edad, dijimos que un adulto 30 mililitros por kilo día y en un anciano requiere, ya fíjense ustedes, menos, habíamos hablado de 150, habíamos hablado de 40, 50 y ahora 30 y 25 de requerimientos de agua en los pacientes ancianos.
Y ojo con los pacientes obesos que tienen menor cantidad en porcentaje de agua corporal total, y de ahí viene que los pacientes, los obesos, masculinos o femeninos, se deshidratan, tienen más facilidad para deshidratarse, ¿no? Bueno, el balance hídrico diario tiene que ser neutro en líneas generales. La misma cantidad de lo que se ingiere o lo que ingresa debe ser exactamente igual a lo que se egresa. Esto en situaciones normales, ¿no? Sin duda también conocemos que, o sabemos que en algunas circunstancias médicas nosotros nos proponemos como objetivo terapéutico el balance hídrico positivo, que es en los estados de deshidratación, en los estados de hipovolemia, en los estados bueno, en algunas patologías en líneas generales, cetoacidosis diabética, en un estado hiperosmolar, bueno, balance positivo de líquido. Y en otras circunstancias, balance negativo de líquido, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, distrés respiratorio. Y cuando hacemos el balance, nosotros evaluamos algunos elementos, bueno, el ingreso y el egreso. Dentro de los ingresos tenemos las pérdidas ordinarias, ¿no? Las pérdidas insensibles, que más o menos son 0,5 mililitros por kilo de peso en 24 horas. Las pérdidas renal vendría a ser la diuresis, ¿no? La diuresis de 24 horas. Y las pérdidas digestivas, siempre que el paciente elimine materia fecal, si la materia fecal es de características normales, bueno, se considera 200 mililitros. Si tiene diarrea, de acuerdo a la cantidad de lo que por peso que lo que el enfermero nos mide. Y también hay que tener presente otras pérdidas, ¿no? Las pérdidas extraordinarias, tenemos las pérdidas insensibles, que también son 5 mililitros por kilo, ¿no? Sobre todo cuando hay alguna, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas, 5 mililitros kilo de acuerdo al número de horas que esté abierto el abdomen, ¿no? Si el paciente está en una intervención quirúrgica, una laparotomía exploradora, y está con 1 hora y media o 2 con el abdomen abierto, fíjense ustedes, es 5 mililitros kilo por el número de horas. Es decir, si tiene una persona, tiene 60 kilos, saquen las cuentas, 30 por 2, ya perdió 120 o 140 mililitros, solo por estar con el peritoneo abierto. O 0,5 mililitros kilo 24 horas, bueno, de acuerdo, eso de acuerdo al número de horas que el paciente, esto es otro tipo de medida, pero el de 5 mililitros es importante, ¿no? Y este es lo que se pierde habitualmente en forma normal. Las personas con fiebre pierden 150 mililitros por cada, fíjense ustedes, 1 grado centígrado por encima de 37,5, ¿no? O sea que si tiene 38,5 o 39, ya está perdiendo cerca de 200 mililitros digamos, solo por la hipertermia. También los que tienen hiperventilación, 100 mililitros por cada 5 respiraciones por encima de 20. Esto es lo que yo le decía recién. Es decir, todo esto hay que tener presente, sobre todo en los pacientes que no pueden ingerir y que nosotros le estamos haciendo hidratación parenteral exclusiva. Estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para en la indicación médica darle un aporte adecuado de agua. Bueno, también hay que tener presente en el balance, en la pérdida por sudor, ¿no? De acuerdo a si el paciente está sudando, ¿no? Moderado, intermitente, 500 mililitros, sudor continuo, 1000 mililitros. Ustedes van a ver que hay pacientes que están internados hipercatabólicos que tienen, a veces, de acuerdo a la temperatura corporal, puede tener en forma intermitente o moderadamente, o continuamente, y pueden perder hasta 1000 mililitros o 2000 mililitros cuando es profuso y con sudoración continua. Y eso todo se tiene que ir sumando para realizar el balance hídrico, ¿no? El periodo, bueno, habitualmente el equilibrio hidroelectrolítico es un periodo de 24 horas. Hay que tener presente
el agua de oxidación, que es más o menos 300 mililitros como mínimo. A partir de ahí podemos considerar, de acuerdo a las circunstancias metabólicas, 500, 750 mil, y la sumatoria de este balance hídrico debe ser siempre cerca de cero, ¿no? Bueno, podemos ver en algunas circunstancias un volumen secuestrado. Bueno, el balance es positivo. Cuando el balance es positivo hay una retención, bueno, y cuando el balance es negativo comienzan a aparecer los elementos de la deshidratación. ¿Cuáles son los parámetros clínicos que nosotros buscamos al momento de valorar el estado de hidratación de una persona? Bueno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, por ahí también desde el punto de vista cardíaco, ¿no? El pulso. Piel y mucosas, buscar la sequedad de la piel y las mucosas. ¿Tiene o no tiene edema? El peso habitual y la diuresis, fundamentalmente, son elementos que siempre tenemos presente para evaluar o valorar el estado de hidratación de un paciente. Bueno, respecto al agua fundamentalmente, ¿no? Cómo se regula el balance hídrico y de la osmolaridad. Fíjense ustedes que en los sujetos sanos, la presión osmótica de los fluidos orgánicos se mantiene dentro de un rango que es muy estrecho, 280, 275, 280 milimoles. Ya cuando superan esos valores, ya comienzan a aparecer determinadas sustancias que son las que aumentan la retención de agua libre o que aumentan la eliminación de agua de acuerdo a si están o no. ¿No? El elemento principal de este sistema homeostático, ¿no? Es un grupo de neuronas que son osmosensibles, que están en el hipotálamo, ¿no? Localizados en el hipotálamo, adyacente al cuerpo ocular de la celular de la neurohipófisis, ¿no? Estos son fundamentalmente osmorreceptores capaces de detectar pequeños cambios en la concentración plasmática de sodio, ¿no? Y otros solutos, y convertir estos en información de señales nerviosas que influyen sobre la sed fundamentalmente y la secreción de hormona antidiurética. Es decir, una persona que está lúcida y que tiene libre acceso al agua, en líneas generales nunca va a tener inconveniente. Difícilmente tenga inconveniente con la osmolaridad plasmática o con la deshidratación, porque esto le lleva al individuo a buscar, ¿no? y a través del mecanismo del sed, ¿no? Ingerir agua, ¿no? Bueno, la sensación que impulsa a beber, la sed, desempeña un papel esencial en la regulación del volumen y la tonicidad de los líquidos corporales. Los centros del sed, bueno, esos fundamentalmente están relacionados con la corteza cerebral, ¿no? Y están situados próximos a los núcleos hipotalámicos que regulan la producción y liberación de hormonas antidiuréticas. Estos dos centros deben hallarse integrados fisiológicamente para mantener el nivel normal de agua del cuerpo. Es decir, esto es fundamentalmente el mecanismo por el cual se ingiere agua o se busca la ingestión de agua, y a partir de no poder comienzan a aparecer determinadas sustancias que son los que retienen más líquido a través del riñón o disminuyen las pérdidas. También hay algunas circunstancias fisiológicas que pueden estimular o que pueden inhibir a la sed. Los estimulantes, podemos tener los estimulantes osmóticos y los no osmóticos, fundamentalmente dentro de los osmóticos, la contracción de volumen intracelular secundaria a la hiperosmolaridad de los líquidos extracelulares. Eso es lo normal, lo que estimula fundamentalmente, ¿no? Pérdida de agua, infusión de manitol o solución salina hipertónica. Estos son las sustancias osmóticas que aumentan la osmolaridad plasmática y estimulan a la sed fundamentalmente. Los no osmóticos, esto tenemos descenso de la presión arterial en los vasoreceptores carotídeo y aórtico, secundario a hipovolemia o descenso de volumen minuto cardíaco, y acá, fíjense ustedes, ya comenzamos a introducir dentro de este tema el volumen minuto, que obviamente las hipovolemias aumentan, ¿no? Y estimulan la sed o la disminución de la presión arterial. Disminución de la tensión de la pared auricular izquierda,
secundaria a reducción de volumen intratorácico de sangre, hipovolemia o ortostatismo, o la PIP, la presión positiva expiratoria, ¿no? El estrés emocional, agentes colinérgicos y beta-adrenérgicos, algunas drogas como la morfina, los barbitúricos y la nicotina, ¿no? Son sustancias que pueden, en líneas generales, estimular la sed. Los que inhiben la sed, tenemos los osmóticos, la expansión de volumen intracelular, secundaria a hipoosmolaridad, ¿no? De los tejidos extracelulares, o sea, la ingesta de agua, infusión de soluciones hipotónicas. Eso en líneas generales son los que inhiben al centro de la sed, ¿no? Los osmóticos y los no osmóticos tenemos aumento de la presión arterial en los vasoreceptores aórticos carotídeos, distinto a lo que habíamos visto, a lo que estimula. Aumento de la tensión de la pared de la aurícula izquierda, secundario al aumento de volumen de sangre intratorácico, o ahí, hipervolemia, el decúbito, ¿no? Decúbito, la respiración con presión negativa, y ocasionalmente el estrés emocional y algunas drogas, el alcohol, por ejemplo, suelen inhibir el sed. Desde el punto de vista hemodinámico, que es lo que nosotros buscamos tratando de ver fundamentalmente digamos, el balance hídrico, ¿no? Nuestro balance hídrico, si hay deshidratación o no, pero fundamentalmente desde el punto de vista funcional y fisiológico, bueno, la presión venosa central, la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, el índice cardíaco, el volumen minuto y la resistencia periférica. Estos son todos los elementos que nosotros evaluamos desde el punto de vista fisiológico cuando hablábamos de de función miocárdica o de función cardíaca, ¿no? Por supuesto que siempre que tengamos la presión venosa central disminuida, ¿qué es lo que vamos a pensar? Que hay hipovolemia. La hipovolemia puede estar relacionada con la deshidratación. En algunas circunstancias están relacionadas con la deshidratación, pero nos referimos a funciones distintas. Lo mismo que la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, también nos habla de precarga disminuida con hipovolemia, que puede tener relación con la deshidratación. Bueno, el índice cardíaco, conocemos lo que es, el volumen minuto y la resistencia periférica. Obviamente que presión venosa central con presión de clavamiento bajo con resistencia periférica aumentada, estamos hablando de que falta agua, sin duda falta líquido. Bueno, ¿cómo evaluamos entonces desde el punto de vista clínico, ¿no?, al estado de hidratación? ¿No? En los pacientes deshidratados, bueno, presenta pérdida aguda de peso, sed, febrícula, puede tener un aumento de la temperatura, signo del pliegue positivo, ¿no? La piel está pastosa al perder su turgencia habitual por falta de agua, ¿no? Cuando se le pliega, sobre todo en la frente, persiste el pliegue durante unos minutos y a ello, bueno, se le da la denominación síndrome, digamos, pliegue positivo. Es en la frente lo que hay que hacer. Presencia presencia de pastosidad en los flancos y a la palpación, al pellizcamiento de los mismos. Puede haber, mejor dicho, oliguria con orinas concentradas, sin duda. Cuando la deshidratación es severa, suele acompañarse de trastorno del sensorio producido por el aumento de la osmolaridad. Hasta ahí hablamos del líquido extracelular, ¿no? Si no se trata la deshidratación, la falta de agua puede comprometer el compartimento intravascular. Acá estamos, ¿no? Acuérdense ustedes que el intersticio o el extracelular es más o menos el 75% del volumen de agua. Entonces, el que más se pierde esto, se pierde menos en porcentaje de lo que se pierde en el líquido extracelular. Hay un porcentaje que nada más que el 25 al 30% sale del intravascular, que es lo que después se nota desde el punto de vista hemodinámico, ¿no? Si no se trata la deshidratación, la falta de agua puede comprometer el compartimiento intravascular y el paciente comienza a presentar signos de hipovolemia y en algunas circunstancias shock hipovolemia. ¿Estoy siendo claro hasta acá?
Es decir, el paciente deshidratado, hablamos de elementos clínicos como ser el pliegue cutáneo, la hipotensión, la pérdida de peso corporal en forma rápida, la oliguria, la orina concentrada. También si queremos medir otros elementos en la orina, la osmolaridad urinaria, el sol, todo eso podemos, pero desde el punto de vista clínico lo que vamos a decir. Además, cuando no corregimos adecuadamente la hidratación, el volumen de líquido del intravascular comienza a intentar compensar, digamos, el líquido del intersticio y comienza a aparecer elementos de hipovolemia, cuando no se corrige la deshidratación. Ahora hablando de los síndromes de sobrehidratación. Bueno, puede tener edema, podemos tener edema cuando hay sobrehidratación, ¿no? O se buscan los miembros inferiores, el paciente deambula, o en los flancos o en la zona posterior, digamos, en el paciente en la zona sacra, si el paciente está en decúbito, ¿no? Los flancos están en hematoso o de positivo. En los casos más severos puede existir anasarca con derrame pleural, pericárdico y ascitis con característica de trasudado. Pero acá hay una circunstancia en la que tenemos que tener presente en algunas situaciones fisiopatológicas y clínicas. Por ejemplo, la sobrehidratación, fíjense ustedes, la sobrehidratación puede acompañarse de hipovolemia. Esto es interesante, ¿no? Si el agua tiende a acumularse en el compartimento extravascular, ello provoca la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con agravamiento del edema y retención de agua y sal. ¿En qué circunstancia ustedes conocen de que puede ocurrir esta fisiopatología? En todos los síndromes ascíticos edematosos. Y si tiene hipertensión portal, con más razón. Y en la insuficiencia cardíaca en muchas circunstancias, ¿no? La activación de la angiotensina no provoca sed y por ello produce la paradoja de que el paciente está sobrehidratado y continúa tomando agua. Puede ocurrir que un paciente se presente con edemas francos y aparentemente deshidratado, ¿no? En dicho caso predomina siempre el diagnóstico de sobrehidratación, ya que se considera que el agua está acumulada en el compartimento extravascular. Es decir, este es un paciente que está sobrehidratado, no está hipervolémico. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Están despiertos ustedes? Bueno. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. si no contestan es porque Sí, doctor. Bueno, la evaluación clínica de la volemia, y bueno, ya dijimos los elementos fisiológicos que buscamos para saber si hay normovolemia o no, ¿no? En lo que respecta a la volemia, el paciente puede estar normovolémico, hipovolémico o hipervolémico. En lo que respecta a la volemia, que ya saben que esto, cuando hablamos de volemia, hablamos del intravascular, no hablamos del intersticial. Cuando hablamos del intersticio, hablamos de deshidratación, ¿no? La volemia se refiere a la estimación de la cantidad de agua presente en el compartimento intravascular, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver si somos claros hasta acá. El paciente hipovolémico, ahora vamos a ver, está taquicárdico, con tendencia a la hipotensión, con hipotensión ortostática. Bueno, está más chiquito ahí el concepto de hipotensión ortostática, cuando le llamamos hipotensión ortostática, para recordarle. Tiene oliguria, con orinas concentradas, aumento del hematocrito por hemoconcentración, disminución de la presión de perfusión renal, disminución de la presión de perfusión renal con disminución del filtrado glomerular, tendencia a la retención de urea. Acuérdense que la deshidratación aumenta la urea, y la creatinina, pero más la urea que la creatinina, es una de las causas de insuficiencia renal aguda, sobre todo prerrenal, que es lo que denominamos, que cuando aumenta el clearance, aumenta más el clearance aumenta más, la retención de urea que la creatinina, está relacionado con lo prerrenal, en lo agudo prerrenal, ¿no?
tendencia a la retención de urea y creatinina, que se eleva en la sangre, aumento de la hiperuricemia. Siempre que hay hipovolemia, hay alcalosis metabólica con aumento de bicarbonato, ya que el nivel renal se compensa, la falta de cloro a nivel tubular con la reabsorción de bicarbonato de sodio. Así que siempre que solo sea una hipovolemia nada más, puede, en línea general, hay alcalosis metabólica, ¿no? Bueno, debido a dicha alcalosis metabólica suele aparecer la hipocalemia, que es lo que vamos a ver más tarde seguramente cuando hablemos de las alteraciones de potasio. Si el estado de hipovolemia es crítico, el paciente ingresa en shock hipovolémico. Y esto ya conocemos cuáles son los elementos clínicos del shock hipovolémico, no vamos a repetir. Y ahora vamos a hablar del paciente hipervolémico. Bueno, solo se presenta en la clínica en casos de falla renal oligúrica asociada con exceso de hidratación, ya que en condiciones normales, ante el exceso de hidratación y de volemia, el riñón responde con incremento de la diuresis. Es decir, ¿en qué circunstancia aparece la hipervolemia? Y bueno, en pacientes que tienen fallo renal, ¿no?, con una hidratación no adecuada. Bueno, desde el punto de vista clínico, el paciente tiene taquicardia, tendencia a la hipertensión arterial, a la falla de bomba izquierda, con tercer ruido, galope, la ocultación cardíaca, tiene crepitante en las bases, es decir, los elementos de falla de bomba. Bueno, hipervolemia puede tener derrame pleural, ¿no? Puede llegar al edema agudo de pulmón, de causa cardíaca por exceso de volumen. Esto forma parte del síndrome o del paciente que está con hipervolemia. Bueno, rápidamente, esto es respecto al agua, a la hidratación, deshidratación, a la normovolemia, a la hipovolemia, a la hipervolemia. Bueno, fundamentalmente vamos a hablar un poquito ahora de la concentración o la distribución de los electrolitos según los compartimentos. Bueno, en el extracelular predomina el sodio y en el intracelular predomina el potasio y fundamentalmente, ¿no? Dijimos que el líquido extracelular, el 20 al 25% del peso corporal, contiene sodio, cloro y bicarbonato, proteína, que son los que después equilibran en la ley de Gill y Donnan, el agua plasmática, 5%, y el agua intersticial, el 15% del líquido extracelular. El agua intracelular es el 40% del peso corporal. La composición fundamentalmente potasio, magnesio, proteínato y fosfato, que son también lo que equilibran las cargas eléctricas desde el punto de vista para mantener la neutralidad. Bueno, la osmolaridad del líquido extracelular, el principal determinante de la osmolaridad plasmática es el sodio, dijimos que está a mayor concentración en el líquido extracelular. El sodio se encuentra en mayor concentración en el líquido extracelular por la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. También hay otros solutos que intervienen en producir la osmolaridad del líquido extracelular, como la glucosa y la urea, ¿no? Y la osmolaridad sérica normal es de 280 a 290, como mucho, 275, 285, dicen algunos, pero esta es la osmolaridad sérica normal, 280 a 290 miliosmoles. Y la fórmula se puede calcular, también se puede medir, digamos, la osmolaridad plasmática, pero se puede calcular con esta formulita: 2 por sodio más glucosa más urea, sodio sobre 18 más urea sobre 6. Esto es la osmolaridad plasmática total. La osmolaridad plasmática efectiva se calcula nada más que con 2 por sodio más glucosa sobre 18. Esa es la osmolaridad plasmática efectiva, es la que realmente produce el recambio de agua o la desviación o el pasaje de agua desde el intracelular al extracelular cuando aumenta la osmolaridad plasmática. Y la urea no tiene importancia porque fundamentalmente la urea entra y sale adentro de la célula y pasa
sin ningún inconveniente a la barrera hematoencefálica. Por eso la osmolaridad efectiva es la que no se tiene en cuenta a la urea. Bueno, hay algunas soluciones que tenemos que conocer, las soluciones isotónicas, cloruro de sodio al 0,9%, o el Ringer lactato, tienen esa concentración. Las hipotónicas tienen cloruro de sodio al 0,45%, esa es la que se suele utilizar para la corrección de las hipernatremias en algunas circunstancias. Las hipertónicas, que en algunas circunstancias se utilizan para corregir las hiponatremias y hiposmolares, las hiponatremias y hiposmolares con líquido corporal total disminuido, que tienen cloruro de sodio al 3%. Bueno, un consumo de sal diario nuestro es de 4 a 6 gramos día, ¿no? Consumo de sal de 4 a 6 gramos día, 960 miligramos de sodio, aumenta la presión arterial según la OMS, fíjense, esto es importante reconocer. Bueno, los cambios en la concentración del sodio plasmático, de la osmolaridad, o sea, la tonicidad, dependen fundamentalmente de los cambios en el balance de agua. Es decir, difícilmente tengamos alteraciones en el sodio, sino que más bien el sodio depende de la cantidad de agua que tenga el organismo, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos diarios de sodio? Según la OMS, la ingesta de sodio debe ser menos de 6 gramos de sal. 6 gramos de sal, ¿a qué corresponde eso? Cada gramo de sal de mesa, el 40% es sodio. Así que ya tienen que tener idea cuántos gramos de sodio, 6 por 4, 24, es decir, 2,4 gramos de sodio diario es lo que tenemos, 2,5. ¿Está? Por lo tanto, no se debe consumir más de 2,5 gramos de sodio por día. Hay que tener presente estos valores, porque dice, sí, menos de 3 gramos de sal. No, menos de 3 gramos de sodio. Son menos de 6 gramos de sal. Tenemos que recordar porque es importante desde el punto de vista nutricional, ¿no? Bueno, las dietas hiposódicas tienen menos de 8 gramos, las dietas hipersódicas tienen más de 18 gramos, que se suele consumir. Diariamente sobrepasamos varias veces los requerimientos basales de sodio, según la OMS. Bueno, esto es para recordar qué pasa cuando hay hipertonicidad o hipotonicidad, estimula los hormoreceptores hipotalámicos, ¿no? Cuando hay hipertonicidad, aumenta la sed, la ingestión de agua y aumenta la liberación de hormona antidiurética con retención renal de agua para mantener o para volver la tonicidad al valor de 2,87 miliosmol litro. Cuando hay hipotonicidad es totalmente al revés. Digamos como para recordar qué es lo que pasa en cada uno. Bueno, hablando del sodio, esto tenemos que algunas cositas fisiológicas, digamos, el balance de sodio de una persona cuyo peso permanece invariable, ingiere 90 a 100 milicavalentes de sodio por día, que es más de 8 gramos en gramos cuando ponemos en gramos, ¿no? Y excreta un valor equivalente, es decir, el riñón pierde lo que nosotros consumimos o lo que no necesitamos. La excreción urinaria puede variar en un adulto, fíjense ustedes, de 2 a 400 miliequivalentes por día, ¿no? La transpiración excesiva provoca pérdida de sodio del orden de 100 a 200 miliequivalentes litros, o sea que si nosotros transpiramos o sudamos, mejor dicho, 2 litros, 400 miliequivalentes de sodio estamos eliminando solo por el sudor. Bueno, el tubo digestivo, y eso es lo que en algunas circunstancias, en estas zonas, durante los meses de verano, las personas que reciben o diuréticos o tratamiento antihipertensivo suelen bajar mucho las cifras tensionales y hay que adecuar la medicación antihipertensiva. Bueno, también fíjense ustedes que en el tubo digestivo se produce la absorción de lo que ingerimos, digamos, el sodio proveniente de la dieta, y existe una estrecha relación entre el sodio de la dieta y el volumen del fluido extracelular y la presión arterial media. De ahí viene en que las dietas hiposódicas forman parte del tratamiento antihipertensivo. En estadio estable, la excreción urinaria de sodio es esencialmente idéntica a la ingesta diaria de sodio, ¿no?
Fíjense ustedes, el aumento de la ingesta de sodio de un valor muy bajo a un nivel normal conduce a un aumento del 18% del volumen del líquido extracelular. Pero ellos solo traducen un aumento de la presión arterial del 1%. Eso cuando hablamos de algo normal. En algunas circunstancias puede aumentar el valor de la tensión arterial de hasta 3 o 5%. Bueno, fundamentalmente la eliminación de sodio se lleva en el riñón, el sodio que se ingiere, digamos, ¿no? El determinante primario de la excreción de sodio está ahí, y tenemos varios factores. El primer factor, que está relacionado con la filtración, el clearing o filtración glomerular. El segundo factor, que es la aldosterona, y el tercer factor está constituido por los péptidos natriuréticos, cualquiera de los 3 péptidos natriuréticos, ¿no? Digamos, los factores que intervienen en la concentración del sodio. Ahora vamos a hablar, esto de todo lo que hablé anteriormente, vendría a ser como, digamos, una introducción de lo fisiológico, como para comenzar a hablar de este tema, que es la hipernatremia. Y dentro de la hipernatremia, los síndromes hiperosmolares. ¿Ustedes me ven bien? ¿Sí? Porque Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se ve bien, doctor. Bueno, gracias, porque yo no me veo bien. Debe ser porque estoy en la oscuridad. Bueno, hipernatremia entonces. Bueno, se agrupan bajo esta denominación a situaciones clínicas en las cuales el sodio sérico aumenta por encima de 150 miliequivalentes litros. Es decir, cuando el sodio sérico esté por encima de 150, hablamos de hipernatremia. Bueno, como el sodio tiene un acceso muy limitado al interior de la célula, su aumento en el espacio extracelular condiciona una inmediata salida de agua de la célula, o del intracelular, con el objetivo de mantener el equilibrio osmótico, ¿no? De este modo se genera una pérdida neta de agua intracelular y una deshidratación intracelular verdadera, porque sale el líquido, sale el agua, ¿no? Esto es para tener presente. Bueno, esto no es muy complejo, digamos, pero sí debemos tener presente. Bueno, desde el punto de vista etiológico, la práctica, en prácticamente todos los casos, la causa de la hipernatremia es una pérdida de agua que excede a la pérdida de sodio, ¿no? Y el estado hipernatrémico refleja, en definitiva, un ingreso inadecuado de agua. Es decir, siempre que tenemos hipernatremia nos falta agua fundamentalmente. La existencia de un mecanismo de sed normal reviste, ¿no?, en gran importancia fisiológica en estas circunstancias, ya que es virtualmente imposible una hipernatremia acentuada en un sujeto con un sistema nervioso central intacto y con libre acceso al agua. Creo que esto ya lo he dicho en algunas circunstancias. Entonces, esto siempre tiene que haber alguna alteración, y las hipernatremias están más relacionadas con las pérdidas de agua que con el aumento del sodio en líneas generales, ¿no? Bueno, la concentración sérica de sodio, más de 145 a 155, puede ser por ganancia de sodio, en algunas circunstancias, hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, administración excesiva de solución salina o bicarbonato de sodio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tratamiento con bicarbonato? Una de los efectos adversos era la hipernatremia. Bueno, puede ser por pérdida de agua gastrointestinal, fundamentalmente cualquier líquido, sobre todo secretorio intestinal, en los síndromes diarreicos, sobre todo en la diarrea aguda, en los síndromes coleriformes, más en los coleriformes que en los disenteriformes, están relacionados con la pérdida, pierden mucho más agua que sodio, entonces puede desencadenar hipernatremia. O en algunas circunstancias, cuando hay aumento de la presión renal, por ejemplo en la diabetes insípida o en algunas diuresis osmóticas. Los signos y síntomas dependen de la magnitud y la rapidez de la concentración, ¿no? Con la magnitud y la rapidez del aumento, mejor dicho, de concentración, ¿no? Si se aumenta la concentración en forma rápida,
menos de 24 a 48 horas, las manifestaciones son muy, muy visibles, ¿no? Fundamentalmente, las manifestaciones clínicas relacionadas con la natremia, con la hipernatremia y también con la hiponatremia, tienen relación con el sistema nervioso central, es decir, alteración del estado mental, debilidad, irritabilidad, déficit neurológico focalizado en algunas circunstancias, convulsiones y coma. Bueno, el manejo, evitar mayor pérdida de líquido, es decir, buscar tratar la causa fundamentalmente, corregir el déficit de agua. Bueno, esto se puede hacer por vía oral o por sonda nasogástrica en los pacientes conscientes y estabilizados, que se puede utilizar el tubo digestivo, o por vía endovenosa. Es decir, a un paciente que tiene aumentado el sodio, que le falta agua, ¿qué le vamos a dar? Agua. ¿Cuál es la mejor vía? La vía oral o la vía digestiva. Cuando no se puede usar el tubo digestivo o no podemos utilizar la vía oral, por vía endovenosa. Qué complejo que es esto, ¿eh? ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. Bueno. ¿Por qué no le damos por intravenosa? Sí, doctor, perfecto. Bueno, ahora voy a comenzar a complicar. Porque si no, te dicen, no, esto es muy fácil, ¿para qué damos una clase de esto que es tan fácil? Bueno, en pacientes hipovolémicos, la corrección endovenosa podemos darle, acuérdense ustedes que se pierden las dos cosas, solución salina al 0,9%, ¿no? Porque le falta agua además, ¿no? Y sodio, solución mixta de glucosa al 5% más media salina, también podemos mezclar las dos, entonces le estamos dando un poco más de agua que sodio. Y tenemos que evitar la caída demasiado rápida del nivel de sodio, del sodio sérico. Eso es importantísimo. Evitar la caída demasiado rápida del nivel de sodio sérico. Y monitorear los niveles séricos durante la rehidratación. Es decir, tenemos que disminuir el sodio, pero no disminuir demasiado rápido. ¿Sí? Podemos utilizar solución salina en pacientes hipovolémicos o una solución mixta con dextrosa al 5%. Sí, la dextrosa al 5% es agua libre, fundamentalmente. Está relacionado con agua, es agua libre, no tiene nada que ver con, nos sirve para expandir. ¿Cómo calculamos el déficit de agua? Acá comenzamos a complicar un poquito. Tampoco es tan complicado como que no se pueda aprender. Es decir, concentración de sodio sérico menos 140, que es el sodio habitual normal, sobre 140 por agua corporal total. Es decir, el agua corporal total dijimos que el 50% de peso corporal en hombre y 40% de peso corporal en las mujeres. Bueno, un ejemplito, por ejemplo, un masculino de 70 kilogramos, ¿no? Con un sodio de 160 miliequivalentes litros. Es sodio medido menos sodio, sodio medido menos sodio que nosotros buscamos como objetivo, 140, sobre 140. Es decir, 160 menos 140, 20, sobre 140. Es 0.1428. Por 0,5 por peso corporal, 0,5 por peso corporal es 35, 0,5 por 70 es 35, y me da 35 por 0,142 me da 4.999. Es decir, el déficit y la pérdida es de 5 litros. Sodio medido menos sodio deseado sobre 140, o sodio normal, como quieran llamarle, por 0,5 por peso corporal, ¿no? Administrar líquido para bajar el nivel de sodio a una velocidad de 0,5 a 1 miliequivalentes litro hora. No más de 12 miliequivalentes en las primeras 24 horas. El resto en las siguientes 48 a 72 horas. Es decir, nunca apurarse con bajar al nivel de sodio normal en menos de 24 horas, y más cuando tiene alteraciones neurológicas serias. ¿Estamos hasta acá? Sí, doctor. Bueno, basándose en el sodio plasmático, se puede utilizar la fórmula, bueno, agua corporal total, sodio normal, o 142 por agua total normal sobre sodio actual. Bueno, por ejemplo, un adulto de 70 kilogramos de peso antes de la deshidratación, ¿no? Tiene una natremia de 165. Su agua total
actual es 142 por 42, 165, ¿no? Sobre 165 igual a 36. Bueno, su agua normal antes de la deshidratación sería 42, ¿no? 42 menos 36 es 6 litros. Más o menos esa es la otra forma de calcular la deficiencia de agua. No cambia mucho. Son dos formas de calcular el déficit de agua. Esta es más complicada. Ahora vamos a hablar de las hiponatremias. Bueno, la hiponatremia es cuando el sodio, la natremia, está por debajo de 135 miliequivalentes litros. Puede ser leve o severa, ¿no? Leve es cuando está de 120 hasta 135, y severa cuando tiene menos de 120, ¿no? Bueno, esto también ustedes van a leer que la hiponatremia es severa cuando el sodio tiene menos de 120 o cuando tiene manifestaciones neurológicas, ¿no? Por descenso en la concentración de sodio. Hay una forma crónica, ¿no? Que tiene pocos síntomas y está asociada a una baja mortalidad. La hiponatremia en los pacientes internados aumenta mucho la mortalidad cuando aparecen, sobre todo cuando aparecen en menos de 48 horas, aumentan de una mortalidad de un mismo grupo de pacientes que llega al 22-24%, aumenta al 48%, casi el doble. Bueno, hay una forma crónica en que tiene pocos síntomas y está relacionado a baja mortalidad. Pocos síntomas porque suelen tolerar sodios de hasta menos de 120 con muy pocos síntomas, hasta 110, 111, y recién aparecen los síntomas. Bueno, la concentración de sodio, por lo tanto, cambia la osmolaridad entre los espacios intravascular e intersticial, ¿no? Se equilibran a través de la membrana vascular. El agua va a seguir al sodio. Esto siempre sabemos que es así con la hipernatremia y con la hiponatremia. La corrección rápida de la hiponatremia se ha asociado con mielinosis del puente y hemorragia cerebral. Es decir, por lo tanto, tampoco hay que corregir rápidamente las hiponatremias. Bueno, por eso se debe monitorear estrechamente a los pacientes con hiper o con hiponatremia, especialmente durante la corrección, para no pasarnos en el nivel de agua. ¿Cuáles son los síntomas de la hiponatremia? Bueno, habíamos dicho que eran fundamentalmente letargia, apatía, desorientación, cefalea, calambre, anorexia, náuseas, vómitos. Y los signos: trastorno del sensorio, hiporreflexia, puede tener hipotermia, respiración hecha en stop, parálisis pseudovulvar, convulsiones y coma. Es decir, todos elementos neurológicos. Lo mismo que en la hipernatremia, todos signos y síntomas neurológicos. ¿Cómo se clasifica la hiponatremia? Acá hay varias formas de clasificar. Esta es la que yo creo que es más fácil de acordarse, aunque parece compleja, digamos, ¿no? Hay hiponatremia con osmolaridad normal o con osmolaridad aumentada. Estas son las famosas pseudohiponatremia, también se le denomina, ¿no? Y hiponatremia con osmolaridad normal. Acuérdense ustedes que siempre que hay hiponatremia debería estar la osmolaridad plasmática disminuida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está la osmolaridad normal? Es porque hay otra sustancia que aumenta la osmolaridad plasmática, entonces disminuye la cantidad de agua en porcentaje, y si nosotros corregimos de acuerdo al valor de agua libre en esa circunstancia, el sodio realmente está normal. Es decir, ocurre en los estados donde hay hiperlipemia primaria o secundaria, ¿no? Cuando aumentan los lípidos muy elevados, cuando hay hiperproteinemia, digamos, la proteína hace que disminuya la cantidad de agua, proteína por arriba de 8 gramos decilitro, o la infusión de glucosa hipertónica, mannitol o glicina, también aumenta la osmolaridad y disminuye el sodio. Y con la osmolaridad aumentada, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, fíjense ustedes que el sodio desciende de 1.3 a 1.6 miliequivalentes litros por cada 100 miligramos por encima de 200 que aumente la glucosa. Entonces,
Con esto tenemos que sacar un cálculo. Vamos a suponer un paciente que tiene 700 de glucemia. ¿Cuántos por arriba de 200 tiene? Tiene 5 por arriba de 200. ¿No? 5 por arriba de 200. Tendría que bajar el sodio 1.6 por 5. ¿Cuánto es? Y son 7 miliequivalentes. O sea que un paciente que tiene 140 y tiene 132 de sodio, tiene una natremia normal para ese valor de glucemia, ¿no? Y por lo tanto, y si tiene un sodio de 135 con una glucemia por arriba de 600, tiene un estado hiperosmolar. ¿Estoy siendo claro hasta acá? También la infusión de manitol o glicerol. Cualquier duda, mándenme. Yo hoy intenté de nuevo colocar mis clases en la plataforma. Lo de Medicina Interna 1 pude colocarlos a todos, y esto me quedó un inconveniente que si no coloco esta noche, mañana, y voy a leer todas sus preguntas. Y voy a tratar de responder a las preguntas. Es decir, la hiponatremia se clasifica entonces hiponatremia con osmolaridad normal o con la osmolaridad aumentada. Y hiponatremia con osmolaridad disminuida. En la hiponatremia con osmolaridad disminuida tenemos que evaluar el líquido extracelular, el líquido, ¿no? Con líquido extracelular disminuido, con líquido extracelular normal o con líquido extracelular aumentado. Es decir, la hiponatremia con osmolaridad disminuida buscamos el líquido extracelular. Puede estar disminuido, normal o aumentado. Y a partir de ahí es lo que tenemos que tener presente para iniciar un tratamiento. Es decir, una hiponatremia con líquido extracelular disminuido, pérdida renal o extrarrenal, ¿no? La hiponatremia con líquido extracelular normal, hipotiroidismo, enfermedad de la hipófisis, secreción inapropiada de H. La hiponatremia con líquidos extracelular aumentado, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia renal. Fíjense ustedes, de acuerdo a esto, ¿a quiénes le vamos a corregir con sodio? Bueno, a los que tienen el líquido extracelular disminuido, y en alguna circunstancia al que tiene líquido extracelular normal. Pero al que tiene líquido extracelular aumentado no le corregimos con sodio, le sacamos agua. Así de simple, no vamos a discutir mucho, ¿no? ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor, y en ese caso le daría... Esto así es simple, no vamos a complicarnos mucho, pero también, ahora después vamos a discutir algunas cositas, ¿no? Hiponatremia, entonces, sodio por debajo de 135 a 130, exceso de agua con relación al sodio, dijimos, disminución de la excreción de agua con ingesta continuada, bueno, pérdida de sodio por orina, uso de diuréticos tiacídicos. Bueno, uno de los efectos adversos de los diuréticos tiacídicos de la hiponatremia, acuérdense ustedes, a veces en los exámenes se confunden. Por ejemplo, por ahí la pregunta es, un paciente que tiene 128 de sodio y está hipovolémico y con un líquido corporal total disminuido. Entonces, por ahí creen que es una insuficiencia cardíaca, que hay que darle un diurético. No, a este hay que ponerle sodio. Si hubiera tenido edema y líquido extracelular aumentado, sí, los síndromes acítico edematoso, el síndrome nefrótico, la insuficiencia, sí va con diurético, ¿no? Pero no diurético tiacídico, pero fundamentalmente diurético de ASA. Bueno, uso insuficiencia renal, depresión del líquido extracelular, vómito con ingesta continuada, bueno, de agua pura, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, edemas por insuficiencia cardíaca, hepática, ascitis, hipotiroidismo, insuficiencia renal, ya dijimos todo esto. Bueno, muchos casos se asocia con baja osmolaridad sérica, hiponatremia hiposmolar, excepción, diabetes descompensada, bueno, hiperglucemia, más hiponatremia hiperosmolar, sería una pseudohiponatremia. Bueno, casi siempre es asintomática hasta que llega a niveles por debajo de 120 miliequivalentes litros. Esto hay que tener presente. La caída abrupta del sodio provoca paso de agua del espacio intravascular al espacio intersticial. Puede producir edema cerebral, náuseas, vómitos, cefalea, irritabilidad, letargia, convulsiones, coma y muerte. Ya habíamos visto todo esto. Y el manejo,
administración de sodio o eliminación de agua libre. No vamos a charlar mucho. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, en los casos de secreción inapropiada de hormona antidiurética, restringir la ingesta de líquido al 50-60% del requerimiento calculado, ¿no? La hiponatremia asintomática, bueno, la hiponatremia asintomática, la corrección debe ser gradual, incrementar sodio a razón de 0,5 miliequivalentes hora, hasta aumentar no más de 12 miliequivalentes en 24 horas. Lo mismo que como teníamos que disminuir cuando hablábamos de hipernatremia. Eso tiene que quedarle como mnemotécnica. El sodio, la corrección demasiado rápida puede producir coma, síndrome de desmielinización osmótica, mielinosis central del puente, cambios bruscos de fluido hacia adentro y fuera del tejido cerebral, y eso es lo que desencadena todo el resto de los síndromes post-corrección. Bueno, si el paciente presenta compromiso neurológico, la hiponatremia que se desencadena en 24 o 48 horas, digamos hiponatremia aguda, suelen tener compromiso neurológico, hay que administrar solución salina al 3% endovenosa, inmediatamente elevar el sodio a razón de 1 miliequivalentes litro hora hasta que se controlan los síntomas neurológicos. ¿De qué síntomas neurológicos hablamos? De convulsiones fundamentalmente. ¿Está? Cuando tiene convulsiones por hiponatremia y asumimos que es por la hiponatremia que ayer tenía 135 y hoy tiene 120, bueno, tenemos que aumentarle 1 o 2 miliequivalentes hasta que desaparecen los síntomas neurológicos. Bueno, algunos te recomiendan aumentar de 2 a 4 miliequivalentes en 1 hora, ¿no? Si presentan sobre todo convulsión. Y después de controlar los síntomas, continuar con la solución, bueno, para incremento de 0,5 miliequivalentes litro hora, no más de 12 miliequivalentes en las 24 horas. Bueno, ¿cómo se calcula el déficit de sodio? Siempre apareciendo estas formulitas. El déficit de sodio sería el sodio ideal menos sodio real, ¿no? El sodio medido menos sodio, sodio ideal es el que nosotros queremos llegar, digamos, el sodio deseado, ¿no? El medido por 0,6 por peso corporal, ¿no? Recording in progress. Bueno, una vez calculado el déficit de sodio, determinar la cantidad de solución salina al 3%, bueno, tiene 513 miliequivalentes litros, la solución salina al 3%, acuérdense ustedes, y la solución fisiológica, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos miliequivalentes litros tiene la solución fisiológica? 15,4. 154. Tiene 154 miliequivalentes de sodio en 1 litro, ¿no es cierto? Bueno, se recomienda incrementar el sodio a razón de 1 miliequivalente litro hora durante 4 horas hasta que mejoren los signos neurológicos y después incrementar, ya habíamos dicho. Así que no hablan mucho. Bueno, para calcular para calcular esta cantidad, es lo que hay que pasarle para que aumente lo que nosotros deseamos, se utiliza la cantidad que se desea corregir en 1 hora, por ejemplo, 0,5 miliequivalentes litros, y se multiplica por 0,6 en hombres o por 0,5 en mujeres, esto multiplicado por el peso corporal. Sodio para 1 hora es igual al sodio deseado por 0,6 o 0,5 por peso corporal. El resultado es la cantidad de sodio para administrar en 1 hora. Lástima que no le traje un ejemplo, pero en la plataforma le va a pasar alguno. Monitorear el sodio sérico y el estado neurológico. Fundamentalmente, las dos cosas que hay que monitorear. Y ahora vamos a comenzar a hablar del potasio. Estamos bien con la hora, por suerte. Fíjense ustedes el potasio. Al hablar del potasio sérico, debemos considerar siempre el pH, ¿no? Cuando el pH baja, cuando hay acidemia, la concentración de potasio sérico se eleva. Eso es importante. Tiene que elevarse. A veces no se eleva. ¿Y qué significa si no se eleva el potasio? Es porque hay hipocalemia. Así nomás simple, no vamos a discutir mucho, ¿no? Los hidrogeniones compiten con el potasio intracelular pasa al espacio extracelular. Cuando el pH sube, las alcalemias, la concentración del potasio sérico baja, ¿no?
el potasio vascular pasa al intracelular. Hasta ahí no estamos diciendo nada nuevo. Cuando el pH, cuidado con el pH al manejar las hipocalemias o las hipercalemias. ¿No? Si tenemos un potasio de 5.7, parecería que es una hipercalemia, pero si tenemos un pH de 7,05, y ese es el potasio que corresponde a ese valor de pH. Bueno, y esto también es importante, ¿no? Se admite que solo una unidad de cambio en el pH extracelular se asocia a una oscilación, a un aumento de 0.4 a 1.5 miliequivalentes litro en el potasio, en el sentido del descenso para la acidemia y en el ascenso para la, en el descenso para la alcalemia y de ascenso para la acidemia. ¿Quedó claro? Es decir, puede aumentar, por cada 0,1 que disminuye, que disminuye el pH, tiene que aumentar de 0,4 a 1.5 el potasio. Y cuando aumenta el pH, tiene que disminuir el potasio. Así de simple. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Hipercalemia, potasio por arriba de 5 miliequivalentes litro, moderada de 6 a 7 y severa más de 7. ¿No? Las moderadas y severas deben ser manejadas de forma inmediata, forma parte de las emergencias médicas. Bueno, las causas pueden ser endógenas, insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, pseudohipoaldosteronismo tipo 2, síndrome de Gordon, ¿no? Las quimioterapias, la rhabdomiolisis, la acidosis tubular renal, las hemólisis, ¿no? El hipoaldosteronismo, síndrome de Addison, ¿no? Parálisis hipercalémica periódica son causas de aumento, causas exógenas, medicamentos, bueno, algunos diuréticos, sobre todo los diuréticos ahorradores de potasio, los inhibidores de la ECA. Acuérdense ustedes que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden desencadenar como efecto adverso hipercalemia, los AINE, bueno, suplementación de potasio, derivados de la penicilina, la heparina, algunos betabloqueantes, bueno, transfusiones de sangre de banco, la dieta con, en vez de tener cloruro de sodio, cloruro de potasio, sustituto del cloruro de sodio, ¿no? Y pseudo hipercalemia en algunas circunstancias cuando se toma mal la muestra, cuando el tiempo de ligadura en la vena que se va a tomar pasa más de 30 segundos, ya comienza a haber aumento de potasio solo por esa maniobra. Y además cuando se transportan mal las muestras. Bueno, los signos y síntomas, acuérdense, el sodio, fundamentalmente las alteraciones del sodio eran problemas neurológicos. ¿Qué pasa con el potasio? Habitualmente tienen problemas musculares, ¿no? Signos y síntomas: debilidad, parálisis ascendente, insuficiencia respiratoria por debilidad muscular, cambio en el electrocardiograma, acuérdense que el corazón es un músculo, ¿no? Las T acuminadas, las P planas, intervalos PR prolongados, bloqueo de primer grado, QRS ancho, S profunda, ritmo ventricular y paro cardíaco, ¿no? Todas las alteraciones que produce la hipercalemia. En manejo, severidad y condiciones, bueno, primero tenemos que ver cómo está el paciente, condiciones del paciente, ¿no? Si se está administrando potasio, detener la administración de potasio y detener los medicamentos que aumentan el potasio, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo, bueno, la hipercalemia. La hipercalemia, si tenemos un potasio de más de 6, de 6,5, en un paciente que tiene un pH normal, con un pH normal de 7,35, 7,38, lo primero que tenemos que hacer es hacer un electrocardiograma y pedir y tomar una muestra y solicitar de nuevo un ionograma. Porque puede ser algo que pasó en el laboratorio o un mal manejo de la muestra, ¿no? ¿Por qué le hacemos el electrocardiograma? Porque si realmente es una hipercalemia, vamos a ver alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Si ya vemos alteraciones electrocardiográficas, ya hay que comenzar a corregir inmediatamente porque es una emergencia médica, ¿no? Potasio leve de 5 a 6, podemos tranquilamente producir eliminación del potasio del cuerpo con diuréticos, furosemida, ¿no? O disminuir con la absorción y aumentar
la excreción intestinal con resina de callaxalato, 15 a 30 gramos en 50 a 100 mililitros de sorbitol, al 20%, por cualquiera de los extremos del tubo digestivo. Así podemos darle por vía oral o por vía anal. Es decir, cuando el potasio es de 5 a 6 sin alteraciones electrocardiográficas. Bueno, con potasio de 6 a 7, ya le dije lo que hay que hacer, electrocardiografía, electrocardiograma, repetir la muestra, ¿no? Y podemos meter el potasio a la célula. ¿Cómo se mete el potasio a la célula? Con esto, glucosa más insulina, mezclar 50 mililitros de glucosa al 50% y 25 gramos, ¿no? Sería de azúcar, y 10 unidades de insulina corriente. Administrar endovenoso en 15 a 30 minutos. ¿Qué es lo que logramos con esto? Pasar el potasio del extracelular al intracelular. Cuando entra la glucosa dentro de la célula por el efecto de la insulina, también lleva potasio. Podemos utilizar bicarbonato de sodio en algunas circunstancias, sobre todo si hay acidosis metabólica, ¿no? 50 miliequivalentes endovenosos son 5 litros, o nebulizaciones con salbutamol o cualquier beta-2, ¿no? Nebulizar con salbutamol, que también produce disminución y redistribución del potasio. Bueno, es mejor utilizar el bicarbonato de sodio en combinación con glucosa, insulina y solución polarizada. Esta es la solución polarizante que se llama, ¿no? O con el albuterol, que utilizar solo. Es decir, si se puede tener las tres cosas para hacerlo, mejor, ¿no? Cuando tenemos hipercalemia severa, potasio por arriba de 7 miliequivalentes litros, o que tenga alteraciones electrocardiográficas electrocardiográfica compatible con hipercalemia en pacientes con potasio de más de 6, tenemos que meter el potasio a la célula, eliminarlo del organismo. Un efecto, bueno, el efecto polarizante lo que tiene es que tiene corta duración, digamos, la insulina con 15-20 minutos, la insulina con dextrosa, puede haber un rebote y cuando aumenta de vuelta se puede repetir. Y también en la hipercalemia severa, cuando hay alteración electrocardiográfica, cloruro de calcio, esto es para, fundamentalmente lo que hace eso es estabiliza las membranas miocárdicas. Es decir, disminuye el riesgo de arritmia cuando utilizamos cloruro de calcio. No cambia el potasio, ¿no? El objetivo del cloruro de calcio es disminuir el riesgo de arritmia, fundamentalmente, ¿no? Bicarbonato de sodio para redistribuir, glucosa e insulina para redistribuir, y la nebulización con salbutamol, albuterol también para redistribuir. También podemos usar si el paciente orina, ¿no? Esto fundamentalmente metemos el potasio en la célula, los diuréticos, furosemida, el callaxalato, también se hacen, y en algunas circunstancias, si el paciente no o tiene fallo renal agudo o fallo renal crónico, el tratamiento es la hemodiálisis. ¿Quedó claro hasta acá? Bueno, Sí, doctor. bien. Estas son las alteraciones, la onda T más alta, simétrica, ensanchamiento del QRS, prolongación del QT, se ensancha el QRS, se prolonga más el QT, se prolonga el PR, ¿no? Se prolonga el PR, se ensancha el QRS, aumenta la T y puede, fíjense ustedes, puede parecer un ritmo idioventricular en esta circunstancia, con potasio más de 9, ¿no? En la hipocalemia se aplana la onda T y puede aparecer la onda U. Vamos a ver la hipocalemia. Potasio sérico por debajo de 3.5 miliequivalentes litros. Las causas son pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, el hiperaldosteronismo, la hiperglucemia severa, los diuréticos, las carbamazepina, penicilina sódica, la anfotericina B, o cuando hay una redistribución en las alcalemias, ¿no? La salida intracelular fundamentalmente, ¿no? En las alcalemias o en los estados de desnutrición. Las consecuencias, los efectos sobre nervio y músculo, ¿no? Miocardio muy sensible, sobre todo cuando tiene una enfermedad coronaria o pacientes que están digitalizados.
Desde el punto de vista clínico, tiene debilidad, fatiga, parálisis, disnea, constipación, la constipación y el hilio paralítico. Acuérdense ustedes que la hipocalemia suele ser una de las causas de hilio prolongado en los postoperatorios. Bueno, y puede tener calambres en los miembros inferiores. Cuando hay una hipocalemia severa, cambio del electrocardiograma, aparece la onda U, la onda T muy plana, y arritmias, especialmente, bueno, síntomas digitálicos, arritmias ventriculares, ¿no? Actividad eléctrica sin pulso y asistólica. Esto es lo que tenemos que tener cuidado. El manejo, evitar mayores pérdidas y reponer lo perdido. Administración endovenosa de potasio. Está indicado cuando se presentan arritmias o cuando tiene potasio menos de 2.5 miligramos decilitro, mil equivalentes litro, perdón, ¿no? Y se prefiere la corrección lenta, excepto si el paciente está inestable. Es decir, si tiene arritmia, se prefiere la corrección lenta. Bueno, en los casos de emergente, la reposición de potasio puede ser empírica, casi siempre es empírica. La cantidad máxima para reposición debe mantenerse entre 10 a 20 miliequivalentes por hora. Algunos sugieren hasta 30 miliequivalentes por hora, siempre con un monitoreo electrocardiográfico continuo. Es peligroso aumentar el potasio de forma muy rápida, pero se puede administrar una cantidad más, hasta 50, cuando tenemos vía venosa central. Esto es por vía periférica. La punta del catéter hay que tener cuidado que no debe estar dentro de la aurícula, porque si no nosotros le pasamos una cantidad muy concentrada de potasio intraauricular y también podemos desencadenar trastornos por hipercalemia en esa circunstancia. Bueno, si el paro cardíaco es inminente, arritmias ventriculares malignas, reposición rápida, ¿no? Infusión de 10 miliequivalentes en 5 minutos, repetir una vez si es necesario, documentar, por supuesto, el motivo de haber administrado esta infusión rápida. ¿Por qué tenemos que documentar? Porque esto es una solución que se puede interpretar como que intentamos un homicidio, ¿no? Por eso tenemos que documentar el por qué. Le pusimos 10 miliequivalentes en 5 minutos. Y acá, gracias por haberme escuchado. Manden las preguntas. Hay 9 preguntas en el chat, me parece, que lo voy a responder esta noche. Así que creo que la ERA va a ser el martes o miércoles. ¿Cuándo pueden ustedes? ¿O jueves? Jueves. ¿O sábado? El jueves. Jueves, doctor. Vamos a poner el jueves. Va a haber una serie de preguntas choice, tal vez 30, se aprueba con el 60% es 4, y el que saca más de 6 no rinde oral. ¿Quedó claro? Clarísimo. Sí, Bien, doctor. Disculpe, ¿la ERA entonces queda para la semana que viene, el jueves? Sí, sí. Doctor, disculpe. No, Desde solo ahora, que como siempre fue viernes, o sea, primera y segunda era fue viernes, me quedó la duda. desde ahora hasta el domingo voy a responder preguntas. Y ahora, dentro de un rato, hay una serie de casitos clínicos en todas las clases que yo le di, que es para que ustedes repasen, que traten de interpretar, y lo que no interpretan, me preguntan. Le voy a responder. Voy a estar con Doctor, ustedes. ¿no era que iba a ser el 9, el viernes? ¿Cuándo es La viernes? era. No, el viernes, el lunes, el jueves va a ser la ERA. Son El jueves. Bueno, se llama así. Hay una Sí, que el habla, jueves. perdón, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí, doctor, se lo escucha bien. Hay una que habla que me taladra el oído. A la pucha. Sí, no sé quién es, pero como está muy fuerte el volumen que larga, no sé cómo es, pero bueno. Bueno, entonces nos vemos en el chat, nos comunicamos en el chat y nos vemos el jueves que viene para la ERA. ¿Listo? Bueno, Gracias, bien, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Luego, Gracias, doctor. Chao. repasen, estudien.